Bueno, el día lunes estábamos trabajando esta sexta unidad y veíamos las fases del capital y establecíamos que tiene 2 órbitas y 3 fases. Las 3 fases se denominan ciclos, ¿sí? O sea, tiene 3 fases que son los ciclos. La fase 1, que es el capital dinero, la fase 2, que es el ciclo del capital productivo, y la fase 3, que es el ciclo del capital mercancía. Pero se determinan como fases, pero son ciclos. Y dentro de esas fases o ciclos están sus órbitas. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante para ratificar esa información, pero en el ciclo y rotación del capital se da a través de fases. Ya vimos la primera fase, que es el ciclo del capital dinero. Necesita el sistema capitalista iniciar con dinero para adquirir mercancías, la mercancía fuerza de trabajo y los medios de producción, que son las materias primas, materias auxiliares y maquinaria. Son los insumos necesarios. Solo es la adquisición en la primera fase, ciclo del capital dinero. Viene una segunda fase, que es en la que me encuentro en este momento. La segunda fase se denomina ciclo del capital productivo porque inicia en la producción y termina en la producción. Aquí se encuentra en la órbita de la producción y en la segunda fase, que es el ciclo del capital productivo. Al terminar la producción, genera una mercancía aumentada. Y es aquí la importancia del capital productivo. La fuerza de trabajo y los medios de producción son elementos productivos, elementos necesarios para producir. Por sí solos son solamente elementos. Pero cuando se encuentran en este capital productivo, esta línea punteada significa que inició el proceso para producir una mercancía. Entonces, si la empresa capitalista se dedica, ejemplo, a alimentos procesados, primero va a tener el alimento, lo va a empezar a procesar y en este proceso es el obrero, o sea, el capital variable y el capital constante. Ambos interactúan para el proceso de producción, para esos envases enlatados de alimentos que han procesado. El obrero entonces empieza a trabajar con las materias primas que tiene, alimentos, sí, qué insumos necesita, materias primas, materias auxiliares y la maquinaria con lo que va a realizar ese proceso el obrero. Obviamente con la fuerza de trabajo del obrero. Debe de interactuar. Si ésta no interactúa, entonces no se va a dar el ciclo del capital productivo. Este ciclo representa directamente el proceso de producir mercancías, no se detiene. Aquí inicia el proceso y como ven estas líneas punteadas, está produciendo. Aquí se da la explotación del obrero. Aquí existe la explotación absoluta, relativa o extraordinaria. Depende del sistema capitalista, cuál va a utilizar a su conveniencia. Lo que le parezca ventajoso, dice, es la que él va a utilizar. Al finalizar, pues ya tiene ese alimento procesado, porque esta empresa capitalista se dedica a alimentos procesados. Ya está listo. Pero aparece un apóstrofe. ¿Por qué? Porque aquí hubo explotación en este proceso del capital productivo. Aquí explotaron al obrero con intensidad, con productividad, con una plusvalía absoluta o con una plusvalía relativa o con una plusvalía extraordinaria para que al final tenga esta mercancía con más valor. El obrero dejó todas sus habilidades, todas sus destrezas en esta mercancía. Por eso es que quedó incrementada, por eso es que hay un aumento,
Por eso es que esto significa más valor, una mercancía que tiene más valor. Ese más valor es porque en la producción, esta P es de producción, el obrero ha sido explotado. Y esa explotación se quedó en esa mercancía durante el proceso de producción. Así que al terminar, lleva ese más valor. Este capital productivo se transforma en el siguiente capital que vamos a conocer, que es mercantil. Pues empieza la circulación de esas mercancías para venderse, para que den ese salto mortal y se conviertan en dinero. Pero en este momento, esa mercancía solo fue materializada. El obrero terminó ese producto procesado. Se encuentra ya en bodegas, se encuentra ya en stock, está materializado, lo puedo ver, lo puedo tocar, lo puedo palpar, pero esa mercancía lleva más valor. Aquí no se interrumpe el proceso de producción, aquí continúa. Vuelvo a repetir, estos puntos significan que el proceso de la circulación, pues obviamente cuando este inicia, se interrumpe por la producción. Esta órbita, la primera, que es el ciclo del capital dinero, se detiene e inicia la segunda órbita, que inicia en la producción. Esta órbita se llama producción y está en la fase del ciclo del capital productivo. Esta M es porque le incrementó, es una magnitud de su plusvalía, es más valor, es mercancía que cuando se venda va a tener un incremento. Eso ya lo había explicado el lunes, solo estoy retomando el tema nuevamente. Entonces, esta segunda fase, llamada capital industrial o fase del capital productivo, el movimiento inicia en la producción y termina en la producción. Aparece la M de mercancías porque necesita estos elementos productivos. Si no aparecen estos elementos productivos, no puede iniciarse la producción. Solo estos elementos solo significan elementos productivos, pero cuando aparece el ciclo del capital productivo, o sea, el inicio de la producción, cuando el obrero está en la esfera de la producción, en el área de producción, cuando se pone en contacto con las materias primas, con las materias auxiliares y la maquinaria, empiezan, dice, a crear una mercancía con más valor. Ese más valor es creado en esta esfera de la producción, en este ciclo del capital productivo. Es aquí donde han explotado al obrero, con largas y extenuantes jornadas de trabajo, o con cortas jornadas de trabajo, pero con intensidad, a través de un salario por pieza, el cual desgasta al obrero y lo envejece prematuramente. Esta fase del capital productivo, permítame un segundo, vamos a dar acceso a alguien que... Esta fase del capital productivo es el movimiento que inicia en la órbita de la producción y termina en esta misma órbita, en la producción. Pero es aquí donde existe el incremento, porque el obrero trabaja más y más horas y le rebajan el valor de su fuerza de trabajo. Entonces, por eso se incrementa esta mercancía, porque lleva el valor de la plusvalía. Esta P es de producción, no es de plusvalía. Aquí se está produciendo, pero aquí en la producción se da ese valor incrementado, se da la plusvalía. Y la plusvalía es la explotación hacia el obrero, que incrementa esa mercancía con más valor. En ella inicia y en ella termina. Por ahí escuché una campanita, no sé. Lick, ¿me puede decir si hay alguna pregunta? ¿O está levantando la mano? ¿No? Permítame, vamos a ver por acá.
No, Lick, no hay nada. ¿No? Muy bien, gracias, aquí estoy viendo. ¿Vamos bien? Por favor, ¿me indican? Sí, licenciada, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, solo estoy recapitulando lo último que vimos el día lunes. Continuemos entonces. Seguimos con el capital productivo, el segundo, ¿verdad? La segunda fase, el capital productivo. La primera fase es el capital dinero. La empresa capitalista necesita dinero, fuerza de trabajo, la adquisición y los medios de producción. Al tenerlos, esos insumos, se va a la segunda fase, que es ciclo del capital productivo. Empieza a producir, ¿sí? Aquí estamos, en esa fase. Entonces, los medios de producción y la fuerza de trabajo por sí, ojo, por sí solos no constituyen un capital, y lo vuelvo a repetir acá. Estos no constituyen el capital, sino esos factores son indispensables para la producción, pero no constituyen un capital. ¿Qué lo constituye? Lo constituye el proceso de iniciar la producción. Cuando inicia la producción, es que estos medios ya constituyen el capital. Por sí solos no van a constituir el capital, solamente son factores que son necesarios para la producción. Pero cuando ya nos encontramos en el capital productivo y da inicio la producción, o sea, el obrero ya se encuentra en contacto con los medios de producción, podemos decir que ya empieza a constituir directamente el proceso de esta mercancía incrementada. No tengo capital aún. No lo tengo, solo está produciendo. Y quedó esta mercancía incrementada con más valor porque generó plusvalía. Al adquirir esa forma de capital productivo, cuando esta mercancía ya está terminada, esos alimentos procesados, ese par de zapatos, esa camisa, entonces el sistema capitalista los empieza a colocar en bodega, porque luego los empieza a distribuir, a colocar en esas estanterías. Pero en este momento solo está produciendo. Solo es a través del desarrollo mercantil cuando la fuerza de trabajo es una mercancía y cuando esta mercancía incrementada empieza su circulación. O sea que al inicio se realiza esa separación entre el productor directo y los medios de producción para crear plusvalía. La fuerza de trabajo dice, para crear plusvalía debe de ser libre, debe tener esas 5 condiciones que nosotros vimos anteriormente. Debe de ser un hombre libre, debe de estar alejado de los medios de producción, o sea, los instrumentos, los objetos y también la tierra. No debe de ser parte del proceso de ser dueño de esos instrumentos, de esas herramientas o de la tierra. Dice, debe estar libre de todo vasallaje, de todo tipo como de esclavitud. Al realizar esa separación entre el productor directo y los medios de producción, cuando se separa, se crea entonces la plusvalía, solo hasta ese momento. El capital productivo crea la plusvalía, sí, porque ahí está la mercancía fuerza de trabajo, o sea, el capital variable. La fuerza de trabajo solo es un elemento del capital productivo. Solo es un elemento. Por eso el sistema capitalista dice, bueno, se compra la materia prima, las materias auxiliares y también se le paga al obrero, porque es un elemento más del capital productivo. Así lo ve el sistema capitalista. Compro la tela, compro la aguja, la maquinaria, bueno, también se compra la fuerza de trabajo, es un elemento más de la fuerza, de los elementos de la fuerza productiva. Solo es un elemento más. Transforma las relaciones capitalistas en fetichismo. Esas relaciones capitalistas directamente, donde el obrero no actúa según el sistema capitalista de la misma manera que nos explica Marx.
La mercancía por sí sola se vende, dice el sistema capitalista. Marx dice, es en la esfera de la producción donde incrementó ese valor. Por eso cuando circula va con más valor y eso es lo que se vende. No porque la mercancía, aparte de que puede ser muy bonita, que puede atraer, que obviamente se da esa relación fetichista para la obtención de las mercancías. Ahí se encuentra la fuerza de trabajo del obrero. La plusvalía, la explotación del obrero es el fruto que todo sistema capitalista busca. Es la esencia, por eso lucha el sistema capitalista, por la plusvalía, la explotación del obrero. Cuando se explota al obrero, cuando se entiende que esa mercancía que está circulando, un obrero la realizó, que invirtió tiempo de trabajo, que probablemente hubo intensidad, productividad, que le rebajaron el valor de su fuerza de trabajo, cuando entendemos eso, desaparece la idea del fetichismo. Por eso está demostrando la esencia de la explotación capitalista, porque no está en el fetichismo, está en la esencia de la explotación, está en la plusvalía, está en la órbita de la producción, en la segunda fase, en el ciclo del capital productivo, porque ahí se crean las mercancías. Por eso el proceso de producción, al crear las mercancías en este capital productivo, inevitablemente esta segunda fase pasa a una tercera fase. Ya está ese alimento procesado en bodega, ya están pantalones, camisas, tecnología en bodega. Empieza a preparar para la siguiente fase, eso es inevitable. La primera fase del capital dinero solo compra los insumos necesarios. En la segunda fase del ciclo del capital productivo, produce y explota al obrero a través de la plusvalía. Ya tiene la mercancía incrementada, pero no ha salido a la venta. La tercera fase se prepara inevitablemente porque quiere que esa mercancía se convierta en dinero. Esa conversión es la que busca el sistema capitalista. Ya tiene la mercancía, bueno, busca su transformación. Busca que esa mercancía dé el salto mortal, que se convierta en dinero. Inmediatamente pasa a una tercera fase. El capitalista se integra al mercado, entonces empieza a vender esas mercancías producidas. Y creo que les comentaba, miren, empieza el bombardeo mercadológico para adquirir esas mercancías. Con el bono 14, ahora viene el aguinaldo. ¿Cómo? Inmediatamente bombardean para que adquieran esas mercancías. El mismo sistema capitalista se convierte en vendedor de esas mercancías producidas, porque busca su conversión, no busca que retornen las mercancías, eso no le sirve al sistema capitalista. No se esforzó tanto durante la explotación para que se quede en mercancía, que busca esa transformación en dinero. Entonces el capital productivo pasa a una tercera fase, que es el capital mercancía, que busca dinero. Con el capital mercancía lo que busca es el dinero. Busca ese dinero con más valor. ¿Quién se lo dio? La mercancía incrementada. La mercancía con más valor es la plusvalía. Ese dinero con más valor, solamente la plusvalía. Es lo que va a generar, es lo que va a aumentar. Esa mercancía incrementada lleva plusvalía y como mercancía incrementada se vende como dinero con más valor. ¿Vamos entendiendo? Por favor, jóvenes, ¿me indican cómo vamos? ¿Cómo vamos? Por favor, ¿me indican? ¿Está claro? ¿Hay algo que no entiendan? Por favor, los escucho.
Todo bien, Lick. Sí, Karen. licenciada, todo bien. Muy bien, Karen, le escucho, Karen. Licenciada, disculpe, a mí no me quedó muy claro cuando usted mencionó que se transforman las relaciones capitalistas en fetichismo, pero luego desaparece. Eso no Muy me quedó. bien. Perdón. Vamos nuevamente. Cuando se está produciendo la mercancía y está como mercancía con más valor, empieza a aparecer en el mercado. O sea, ahí están un par de pantalones, una camisa, ahí aparecen. Usted ve el pantalón, la camisa, una cartera, un vestido y le llama la atención, me gusta, y me lo tallo. Me queda bien, me siento bien, el color me favorece, me lo llevo. Ahí está el fetichismo, que fue dado por producir una mercancía, ¿sí? Ese es fetichismo, pero dice que aparece directamente el fetichismo y cuando nosotros, ¿sí?, vemos esa mercancía y nos preguntamos, ¿será que cuánto tiempo se tardó ese obrero en hacer esa camisa? ¿Cuánto tiempo se llevó el obrero en realizar ese par de zapatos? Cuando usted adquiere un par de zapatos, los ve y se pregunta, ¿será que el obrero fue explotado? ¿Será que hubo intensidad? ¿Será que existió productividad? Es lo que menos pensamos cuando adquirimos una mercancía. Ni nos pasa por la mente. Ahora, con el curso de economía, cuando usted adquiere una mercancía, tal vez va a pensar en que el obrero fue explotado, que el obrero tuvo largas jornadas de trabajo, que hubo intensidad, que hubo productividad, que fue explotado a través de la plusvalía absoluta, relativa o extraordinaria, que le pagaron a través de un salario por pieza, un salario donde mata al obrero, porque es un salario asesino. Ahí se rompe el fetichismo. Perdió el encanto, perdió la belleza. A eso me refiero. No sé si me doy a entender, si me explico. Sí, gracias, licenciada. Muy bien, ¿alguien más? ¿No? Muy bien, entonces estamos viendo que prácticamente esa mercancía incrementada se va a convertir en dinero con más valor. Inevitablemente aparece una tercera fase, el ciclo del capital mercancía. Y este ciclo del capital mercancía es producida por las empresas capitalistas. Ya está la mercancía, ya está el fruto de la explotación capitalista. Ya se encuentra esa mercancía con más valor. ¿Por qué? Porque en la esfera del ciclo de capital productivo se dio la plusvalía, se dio la explotación y el obrero creó una mercancía con más valor. Ese es el fruto que busca el sistema capitalista, la explotación del obrero. Por eso la función del capital mercancía, o sea, la tercera fase, ya tengo la mercancía, va con un valor acrecentado, o sea, un valor mayor, un valor incrementado en esa mercancía, pantalón, alimentos procesados, vehículo, tecnología, cualquier mercancía. Esa plusvalía que lleva esa mercancía se va a convertir en más dinero. Va a regresar a las manos del sistema capitalista. Dice, va a hacer su reintegro. ¿Cuánto invirtió? Invirtió en fuerza de trabajo y medios de producción. Bueno, quiero que regrese esa inversión. Sí, regresa esa inversión y más. Regresa el reintegro del capital desembolsado como dinero inicial y más. Porque va el valor aumentado, va el valor acrecentado. ¿Te oye ahí la campanita, Lick? ¿Es alguna pregunta o vamos bien? Licenciada, yo solo tengo una pregunta. Diga. Justamente lo que decía de que cuando
al capitalista se le reintegra el dinero desembolsado inicialmente, porque obviamente la mercancía se vendió por un precio elevado. La forma de reintegro sería ahí la ganancia, ¿no? Muy bien, vamos hacia la ganancia. Primero es capital. O sea que lo que está recibiendo en este momento es capital. Va a recibir capital que se va a transformar en ganancia. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Porque ahorita está regresando ese dinero, pero regresa como más valor. Y cuando se incrementa como más valor se llama capital. Pero cuando hace la separación, ojo, la separación, que eso vamos a ver en la siguiente unidad, cuando lo separa, cuánto gasté en fuerza de trabajo, cuánto gastó en medios de producción, hace esa separación y dice, bueno, gasté de esos 100, gasté 75 en fuerza de trabajo y en medios de producción. ¿Cuánto me quedó? Me quedaron 25. Esos 25 van a ser ganancia. Pero es cuando lo separa en este momento que obtuvo el reintegro del capital desembolsado, su forma inicial, completo, todo el dinero, pero incrementado. Todavía no ha hecho esa separación. Entonces se llama capital. Ingresó capital y luego se va a convertir en ganancia. ¿Lo aclaro? Se lo dejo de esta forma muy general porque en la siguiente unidad nos vamos a dedicar solamente a la ganancia y vamos a ver cómo hace esa separación. Cómo lo ve el sistema capitalista y cómo lo ve Marx, para entender. Muy bien. Muchas gracias. Para servirle. Entonces, en ese momento, el sistema capitalista obtiene todo el reintegro del capital que desembolsó en la forma inicial para adquirir la materia prima, las materias auxiliares, la maquinaria y la fuerza de trabajo, pero recibe más, porque necesita reanudar el proceso. Cuando ya tiene los pantalones, las camisas, los alimentos procesados, el capitalista dice, bueno, ya no vamos a trabajar, nos vamos a descansar. No. ¿Qué hace? Con ese dinero que retorna, reanuda nuevamente el proceso para otra vez generar plusvalía. Se llama ciclo y rotación del capital porque debe de atravesar 2 órbitas y 3 fases. Fase capital dinero, fase capital productivo, fase capital mercancía. Hasta que termine en mercancía, capital mercancía, terminó un ciclo. Eso se llama ciclo. Capital dinero, capital productivo y capital mercancía. Cuando atraviese estas 3 fases y las termine, se llama ciclo. O sea que el sistema capitalista hizo un ciclo, pero no se queda ahí. El capital mercancía continúa, no se detiene. El capital productivo va a reanudar nuevamente el proceso siempre y cuando nuevamente inicie por capital dinero. Por eso retorna, dice, a las manos del sistema capitalista y vuelve a reanudar el proceso para adquirir nuevamente fuerza de trabajo, medios de producción, vuelve a producir, vuelve a generar la mercancía, capital mercancía, y vuelve nuevamente a circular y vuelve el retorno a sus manos, el dinero incrementado a sus manos. Pero cada vez que termine las 3 fases y las atraviese se llama capital. Ya tenemos un ciclo de ese capital, ¿sí? Hasta ahí podemos decir, terminó el ciclo, ya tiene ese capital. Si no, si se queda en un ciclo, desaparece. Si se queda en el segundo ciclo, no hay capital. Si se queda en el tercer ciclo y no vende las mercancías, no puede reanudar el proceso. O sea, el capital mercancía, vea esto. El capital mercancía es complicado. Y regresemos un poco a las unidades anteriores. ¿Qué es más fácil? ¿Comprar o vender? ¿Lo recuerdan? ¿Qué es más fácil? Comprar. Vender. Perdón. Comprar, licenciada. Muy bien, comprar. ¿Teniendo dinero, dice? No hay ninguna dificultad. Si tengo dinero, compro. Si no tengo dinero, no puedo comprar. Lo complicado, dice, es vender las mercancías.
porque no siempre se venden. Pero comprar es porque tiene dinero. Eso no ofrece ninguna dificultad. Entonces veamos, sigamos con esta tercera fase. ¿Por qué es tan complicado el capital mercancía? Porque cuando ya está esa mercancía en circulación, viene esto. El salario del obrero. ¿Quién compra las mercancías? El obrero, el proletario. ¿Para quién produce el capitalista? Para los proletarios. Entonces aparece lo estipulado en nuestro caso por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Gobierno de Guatemala. Un salario mínimo fijado para el año 2021, en los cuales sabemos que el no agrícola, el salario total mínimo es de 3.075,10. El agrícola, con su bonificación e incentivo legal, que son 250, percibe a fin de mes 2.992,37 centavos. Y todos aquellos que trabajan en el área de exportación de maquila ganan o perciben a fin de mes, con bonificación o incentivo legal, 2.831,77 centavos. Dice, en ningún caso el trabajador puede percibir menos de esto que ya está pactado y que no se le puede dar menos. Bueno, 2.831,77 para aquellos que se dedican a las maquilas. No agrícolas, por ejemplo, puede también tener empresas capitalistas, productoras de otros productos X o Y. ¿Sí? También puede ganar 3.075,10 el obrero. Este capital mercancía, para que se convierta en dinero, para que haga esa transformación en capital mercancía, bueno, atraviesa por diferentes problemas. Esa mercancía se tiene que convertir en dinero, pero esa mercancía tropieza con grandes dificultades. Ese par de zapatos, esa camisa, esos alimentos procesados, atraviesan por dificultades, como el bajo poder adquisitivo de la clase obrera. Ese bajo poder adquisitivo de 2.831, de 2.992, de 3.075, no le da opción a comprar o adquirir muchas mercancías a través del salario real. El salario nominal es el salario total que vemos en esta tabla. Pero el salario real es cuántas mercancías, cuántos productos puede adquirir la clase obrera con ese bajo poder adquisitivo. Entonces, atraviesa la mercancía por esas grandes dificultades. Esa mercancía se debe transformar en dinero, dice. Pero el bajo poder adquisitivo de la clase obrera no lo permite. Es complicado. A raíz de la pandemia del año pasado, que inicia hasta el día de hoy, y no sabemos cuánto tiempo más, ha existido también la ley de competencia. Bueno, el Instituto Nacional de Estadística, el INE, refleja informes mensuales. Y en febrero de este año, dice que el costo de la canasta básica, bueno, llegó a 2.987. En febrero. Bueno, costos, cálculos, etcétera, que venían del año 2020, que dice que contaba con 34 productos. La ley de competencia es cuántas empresas capitalistas compiten directamente porque el proletario, el obrero, adquiera mercancías que le sirvan directamente para esa mercancía fuerza de trabajo. Aquí hablamos del costo de la canasta básica alimentaria. Son condiciones naturales de la fuerza de trabajo, pero hay una ley de competencia. ¿Quién va a vender con más o menos dinero?
Escuché la campanita. No sé si alguien tiene alguna duda o si es una pregunta, Lick, disculpe. ¿No? Voy a leerla por acá. No, no tengo ninguna. ¿Alguna duda? Solo pusieron un punto. ¿No? Bueno, por favor, si ustedes tienen alguna pregunta, ustedes tienen el micrófono, por favor. Como tengo pantalla completa, no logro ver quién me levanta la mano o si me escriben. Entonces, ustedes tienen el micrófono abierto, por favor, sin pena. Expresemos esas ideas, que yo sé que existen muchas en este momento. Entonces, planteémoslas, platiquemos directamente de este caso. Byron Luarca puso un punto ahí en el chat, pero no sé a qué se refiere, Byron. Muy bien, si no, más adelante. Como les comento, no puedo verlo. Tendría que minimizar mi pantalla y verificar cuál es su duda. Molic no hay nada. No, nada, dice. Bueno, ustedes tienen micrófono activo, por favor. Si hay dudas, por favor, sin pena me pueden interrumpir. Continuemos entonces. Esta tercera fase del ciclo del capital mercancía viene con esa ley de competencia. ¿Cuántas empresas capitalistas compiten por el obrero, por que el proletario compre o adquiera sus mercancías? Es una ley de competencia. Unos van a vender más bajo que otros. Es una ley de competencia. Pero ofrece muchas dificultades, y entre ellas, pues, es el bajo poder adquisitivo, la anarquía de la producción. Vean qué complicado es el poder que tienen directamente sobre la producción y que tiene relación con esas grandes dificultades. Yo lo coloqué más con algo real. Bueno, el salario mínimo, la canasta básica, que dice que es un sustento natural, el alimentarse, sí, pero el costo el día de hoy, ¿cuánto es? Si la canasta básica alimentaria dice que es de 2.987. 2.987 quetzales. Esa es la canasta básica para el primer mes de este año. Así fue. Pero esta canasta básica alimentaria empieza directamente o un poco en descenso o puede volver a subir. El año pasado fue terrible, el año pasado subió muchísimo. De marzo, estábamos hablando de mayo, junio, julio, subió. Volvió a bajar un poquito y en septiembre vuelve a subir otra vez la canasta básica. En este año 2021, inicialmente se mantuvo en 2.987 y baja un poco directamente a 2.984 con 73 centavos. Bajó poquito. Pero la canasta ampliada, dice, va para arriba. Son 6.891 quetzales con 55 centavos. Desde marzo para acá, que ha incrementado nuevamente. 6.891. Aquí hay una canasta básica, que el salario mínimo directamente va entre el límite, porque solo está hablando de alimentos, pero aquí tiene también el obrero que ver transporte, tiene que ver educación, y con ese salario apenas si le alcanza para una canasta básica. ¿Cómo le podemos pedir al obrero que tenga recreación, que tenga educación, que tenga salud? O sea, es muy poco probable. Y la canasta ampliada, todo aquel que perciba 6.891,
pues puede obtener más de esos artículos que están en la canasta básica. Ya se puede dar tal vez el gusto de decir, mire, no, ese tipo de alimento no deseo, quiero una leche descremada, deslactosada, voy a llevar esto, lo otro. Bueno, hay más opciones. Pero no es solo para alimento el salario. El salario tiene que ver también con incluir vestuario, educación, servicios, transporte, salud, etcétera. Por eso dice, ¿cuán difícil es? Lo más difícil es vender las mercancías. Ofrece mucha dificultad y el ciclo de capital-mercancía es lo más complicado. Existe ley de competencia, existe anarquía en la producción, existe directamente la dificultad de poderlos vender. Espero que quedara claro ese punto para pasar a otro. ¿Vamos bien? Sí, licenciada. ¿Sí? Muy bien. Pónganme mucha atención y ojo con su cuaderno o sus apuntes. El ciclo del capital industrial en su movimiento atraviesa una vez la fase de producción. Miren, y está de color rojo. Le dice que una vez atraviesa esta fase de producción, una sola vez. Y dos, de la circulación. Vuelvo a repetir, anótelo, haga directamente este ejercicio conmigo, ¿sí? Esta órbita, dice, la atraviesa una sola vez durante un ciclo y se llama órbita de la producción. La primera es órbita de la circulación y la última va a ser órbita de la circulación. Así que el capital industrial atraviesa dos órbitas de la circulación y uno de la producción. Veámoslo un poco mejor. Esta dinámica del capital industrial se encuentra en constante movimiento, o sea, no se detiene, no se interrumpe. Debe de hallarse en todo momento en estas tres formas: órbita de la circulación, órbita de la producción y órbita de la circulación con sus tres fases. Vea bien, vamos a hablar primero de la fase del ciclo del capital dinero. Dinero que necesita el sistema capitalista para iniciar cualquier proceso de producción. Necesita dinero para comprar mercancías. ¿Qué mercancías? Capital variable, fuerza de trabajo, capital constante, medios de producción, materia prima, materias auxiliares, maquinaria. Ese es el primero y se llama órbita de la circulación. Fase del capital dinero. Primera fase y primera órbita. Vamos a la segunda fase. Dice que existe el ciclo del capital productivo. El ciclo del capital productivo tiene estos dos elementos: fuerza de trabajo y medios de producción, o sea, capital variable y capital constante. Estos elementos de la producción por sí solos no constituyen un capital, sino es cuando inicia el proceso de la producción. Esta P es producción. Entonces se empieza a producir mercancías, se empieza a elaborar mercancías. Aquí se da la explotación del obrero. Aquí se da la plusvalía absoluta, relativa, extraordinaria. Aquí se le paga al obrero el salario real, el salario nominal y el salario real con el cual puede obtener qué cantidad de alimentos o qué cantidad de mercancías para renovar esa mercancía, fuerza de trabajo. Aquí es donde se explota al obrero. Aquí es donde el sistema capitalista le disminuye el valor de su fuerza de trabajo.
Depende de la relación que se tenga o del área en el cual se encuentra produciendo las mercancías a través de el proceso de generar mercancías que van a ir con un valor incrementado, con más valor, porque la plusvalía, la explotación del obrero quedó impregnada en esa mercancía con más valor. Ya está en stock, ya está terminada, ya está en bodega. Entonces está en la órbita de la producción y su fase ciclo del capital productivo. Inicia con la producción y en ella misma termina, en la producción de las mercancías. Inevitablemente tiene que ir a una tercera fase. Su órbita es de la circulación y su fase se llama ciclo del capital mercancía. Esta mercancía que lleva ese valor acrecentado o incrementado empieza a circular, empieza a colocarse en vitrinas, empieza a distribuirlas el sistema capitalista para que se conviertan en dinero, para que esa mercancía se transforme del salto mortal y se convierta en dinero, pero no el dinero inicial, sino un dinero incrementado, un dinero con más valor. Cuando atraviese directamente el capital dinero, el capital productivo y el capital mercancía, con la órbita de la circulación, órbita de la producción y órbita de la circulación, se dice que termina un ciclo. Esto es un ciclo. El capital rotó. ¿Sí? El capital fue rotando, es un ciclo y rotación de su capital. Capital dinero, termina con el capital dinero, comienza con el capital productivo, termina con el capital productivo, inicia con el capital mercancía. En la órbita de la circulación, en la órbita de la producción y en la órbita de la circulación. 2 de circulación, una órbita de la producción. Cuando termine estas 3 fases del capital, se puede decir entonces que ya cumplió un ciclo de ese capital. ¿Cuánto tiempo puede durar ese ciclo? Depende de las empresas capitalistas, depende de las mercancías que realice. Algunas empresas capitalistas, su ciclo puede ser de una semana, puede ser de forma diaria, otros pueden ser de 2, 3 meses, otros cada semestre, otros cada año. Eso depende de las empresas capitalistas para determinar un ciclo e iniciar nuevamente otro. Si termina con el capital mercancía, nuevamente vuelve a reanudar el proceso. Capital dinero, capital productivo y capital mercancía, con 2 órbitas de la circulación y una de producción. Eso es un ciclo. Así se le denomina. Un ciclo. Las empresas capitalistas pueden tener varios ciclos durante el año. Depende de la producción, depende de su rama industrial. ¿Vamos entendiendo? Por favor, me indican. ¿Está claro? Sí, licenciada. Sí, licenciada. ¿Sí? Espero que lo estén anotando. Durante ese proceso, entonces, de la producción, el capital no se consume todo a la vez. El sistema capitalista, al comprar la materia prima, no compra directamente, mire, para 100 pantalones nos alcanza esta materia prima. No, deja un poco más, compra un poco más de materia prima, porque debe de mantener sus reservas para iniciar nuevamente el ciclo. Si no, se interrumpe. No puede realizar eso el sistema capitalista. Si se da cuenta, cuando ya va en la esfera de la producción, ya empieza entonces con la compra de los insumos.
que requiere nuevamente para reanudar el proceso. Porque cuando termine de producir el obrero, se va directamente a la venta. Y cuando se venda, retorna a las manos del sistema capitalista. Pero ahí puede detener el proceso. Entonces siempre debe de disponer de reservas de materias primas, de combustible, de materias auxiliares para reanudar nuevamente el proceso. Si requiere de más mano de obra, o sea, de fuerza de trabajo, la va a adquirir. Por eso es que muchas empresas capitalistas en estos momentos empiezan a adquirir más fuerza de trabajo para su último ciclo de rotación del capital, para adquirir más a través de la plusvalía. Entonces empiezan a contratar de forma temporal y dicen, mire, necesitamos vacacionistas o el tiempo es temporal. Porque se prepara. Tiene reservas. El capital mercancías se puede vender a diario, por supuesto. Y si se vende a diario, puede mantener esas reservas para volver a fabricar otros nuevos productos. Se debe mantener ese equilibrio, esa balanza. Capital dinero, capital productivo y capital mercancía. Nuevamente, capital dinero, capital productivo, capital mercancía. Nuevamente, capital dinero, capital productivo, capital mercancía. Siempre en sus dos órbitas de la circulación y uno de la producción. Debe mantener siempre ese equilibrio sin interrumpirlo. Por eso es necesario disponer de reservas, de materia prima, de materias auxiliares. Dejemos el ciclo y rotación. Vamos directamente con la circulación del capital. ¿Qué es la circulación del capital? Es una transformación. Esta transformación es continua. Va de una fase del capital dinero a otra fase del capital productivo, a otra fase del capital mercancía. Da un paso a la vez, órbita de la circulación, órbita de la producción, órbita de la circulación, con sus tres fases. Por eso se llama ciclo de circulación del capital, porque está circulando en el capital dinero, luego el capital productivo y luego el capital mercancía. Pero no podemos iniciar por el capital productivo, porque no se han comprado los insumos. No podemos iniciar en el capital mercancía, porque entonces no se han producido las mercancías. Se debe de iniciar siempre en el capital dinero, porque teniendo dinero se compran esos insumos para poder producir. Si se produce, se tiene mercancía. Por eso van esas tres fases. Y se conoce, cuando terminan las tres fases, ciclo de la circulación de ese capital. Ciclo de circulación del capital. Ese es el fin de todo sistema capitalista. Crear plusvalía en el ciclo de la producción, no en el capital dinero, mucho menos en el capital mercancía. Es en el capital productivo, en la producción, en la órbita de la producción, donde puede crear totalmente plusvalía y eso va a hacer que al final obtenga con la mercancía más dinero al venderla. O sea, el capitalista no se va a limitar. Por eso es que no se va a detener. Este es el vicio del sistema capitalista. Cuantos más ciclos pueda realizar, mejor. Cuanto más se prepare y acorte sus ciclos de circulación del capital, va a obtener más plusvalía. Por eso es que lo hace una y otra y otra y otra vez. Entonces después están nuestros queridos peritos contadores, disculpe si me paso trayendo a alguien, empiezan, bueno, ya empiezan los cierres, los estados financieros, miren el cierre fiscal. El sistema capitalista se prepara para ver cuánto obtuvo, cuáles fueron sus costos, cuánto ganó a través de estos ciclos. El capitalista no se limita a un solo ciclo, un solo proceso, sino que lo va a reanudar sin cesar para obtener en el ciclo del capital productivo la plusvalía. Solo allí la puede obtener. Por eso es que va a reanudar una y otra vez de forma ininterrumpida su capital.
el ciclo de circulación del capital, que es ya sus 3 fases terminadas, se encuentra en constante movimiento. Se termina el ciclo de capital mercancía, inmediatamente pasa al ciclo del capital dinero. O sea, esta es una forma de espiral infinita, no se detiene el sistema capitalista. Hay empresas en Guatemala que llevan más de 100 años de existencia, sin interrupción de sus ciclos. Porque es una forma de espiral infinita. O sea, el capital es inmortal, ¿lo recuerdan? ¿Y qué hizo el sistema capitalista? Convirtió en inmortal también al obrero, porque este se reproduce, entonces va a seguir teniendo obreros y obreros y obreros y obreros. Y va a seguir percibiendo capital, capital, capital. Obtiene esa forma de espiral infinita. Entonces no se va a detener. Ciclo del capital dinero, ciclo del capital productivo y ciclo del capital mercancía. No se detiene. Vuelve a iniciar. Ciclo del capital dinero, ciclo del capital productivo y ciclo del capital mercancía. Y vuelve a reanudar el proceso. Ciclo del capital dinero, ciclo del capital productivo y ciclo del capital mercancía, y vuelve a reanudar nuevamente el proceso una y otra vez. Por eso dice que es un espiral infinito, no se termina. Sigue una y otra y otra y otra vez, obteniendo plusvalía. Eso es lo que busca, para que el proceso de producción no se interrumpa. El capital siempre debe hallarse en todo momento en sus 3 formas: capital dinero, capital productivo y capital mercancía. Siempre debe de encontrarse en sus 3 formas para que exista ese ciclo de circulación del capital. Solo así logra un ciclo, logra un segundo ciclo, logra un tercer ciclo si atraviesa sus 3 formas o 3 fases. Ciclo de circulación del capital. Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Estamos entendiendo? Por favor, me indican. Sí, licenciada. Muy bien, ¿cómo vamos con los demás? Sí, todo bien, gracias. Muy bien. ¿Alguien más que no haya entendido algo, que le quede alguna duda? En el chat no hay comentario. ¿No? Muchas gracias, Lita. Muy bien. Avancemos un poquito más. Entonces, el capital industrial aparece en 3 formas en su ciclo. Sabemos que es el ciclo del capital dinero. ¿Sí? Ciclo del capital dinero, dinero, mercancía, compra de estos elementos productivos, fuerza de trabajo y medios de producción. Solo los adquiere, pero no empieza el proceso del ciclo del capital productivo. Solo es el ciclo del capital dinero. Vea bien, el ciclo del capital industrial aparece de 3 formas en su ciclo. Es un eslabón. El capital dinero es necesario para las siguientes fases. Si no, no se puede realizar. Sin dinero no se puede adquirir los insumos. Sin los insumos no se puede producir. Sin la producción no existe mercancía. Entonces es un eslabón entre las otras 2 fases. El sistema capitalista oculta la plusvalía. Y el sistema capitalista dice, bueno, no, es que el dinero engendra más dinero. Dinero que engendra más dinero. O fácil sería, dice Marx. Si obtenemos dinero, lo dejamos el día de hoy en algún lado y mañana regresamos y se triplicó. Dinero que engendra dinero. No, aquí está encubriendo la razón de ser de ese más dinero.
Eso se llama plusvalía, eso se llama explotación del obrero. Explotación absoluta, relativa o extraordinaria. Explotación en sus jornadas de trabajo, incrementándola, disminuyéndola o utilizando maquinaria. Entonces dice dinero que engendra más dinero, dice el sistema capitalista. Da la impresión que surge en la circulación, porque las mercancías han incrementado el valor y el sistema capitalista dice es ahí donde se incrementó en la circulación. Pero no es que el obrero lo haya generado, porque lo oculta, lo encubre. El capital, dinero, debe de estar directamente en su fase para obtención de esos insumos. Pero el sistema capitalista lo oculta y crea ese más valor en la circulación y no en la producción. ¿Por qué? Porque dice que todo elemento productivo se ha pagado en su justo valor. Así como compró la tela, la aguja, el hilo, la maquinaria, así compró también el trabajo del obrero. El obrero le vendió su fuerza de trabajo, sí, pero el sistema capitalista le paga el trabajo. No es lo mismo. Aquí está lo oculto, porque está explotando al obrero con su fuerza de trabajo, lo único que posee, lo desgasta hasta envejecer al obrero. Pero eso no lo reconoce el sistema capitalista, porque lo ve como un elemento más del proceso productivo. Por eso es que ni los nombres se saben de los obreros, porque lo ve como un elemento más, un elemento productivo, nada más. El ciclo del capital productivo, este ciclo del capital productivo, aparece. El ciclo del capital productivo, y ojo con estas fórmulas, porque aquí ya está en una forma ininterrumpida, donde aparece directamente la producción, pero ya con un valor incrementado que generó más dinero y que este dinero, pues obviamente compra mercancías, fuerza de trabajo, medios de producción y vuelve a iniciar la producción, pero con ese dinero que fue incrementado. El capital productivo se inicia en la producción y sabemos que en ella misma termina. Sigue siendo un eslabón. El dinero es el eslabón para el capital productivo y el capital mercancía. Pero dice, esto es pasajero. El sistema capitalista, la producción capitalista, aparece como la producción por la producción. Y el sistema capitalista dice, la producción capitalista crea esa falsa idea que la producción es el objetivo del capitalismo. Aquí en el capital productivo dice, ¿qué es lo que busca el capitalismo? Producir. Ese es el objetivo del sistema capitalista, producir, 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 producir. Producir por producir. Crea la forma falsa. ¿Por qué produce y produce y produce? Porque esa forma falsa la oculta, porque sabe que en la producción está el incremento del valor. Porque ha pagado los insumos nuevamente. Si quiere hacer pantalones, vuelve a comprar tela, aguja, hilo, vuelve a utilizar la maquinaria. Vuelve a pagar todo, excepto la fuerza de trabajo del obrero. Porque ha comprado la fuerza de trabajo por todo el día. Ya no le pertenece esa fuerza de trabajo al obrero, sino al sistema capitalista. Entonces la vuelve a desgastar una y otra vez. El capitalista produce por producir, pero aquí es donde crea esa forma falsa que la producción es el objetivo del capitalismo. No, es que el sistema capitalista va a producir porque tiene que seguir produciendo para seguir vendiendo. Sí, pero produce ¿por qué? Porque allí se encuentra la plusvalía, ahí se encuentra la explotación del obrero. En el ciclo del capital mercancía se crea entonces esa apariencia.
de que el fin de la producción capitalista es satisfacer necesidades sociales. No, pobre, el obrero no tiene zapatos, entonces hay que producir zapatos. Hay que satisfacer las necesidades en alimentos, hay que satisfacer las necesidades en tecnología, hay que satisfacer las necesidades. El sistema capitalista crea esa apariencia de que el fin de producir y producir es porque hay que satisfacer necesidades sociales, necesidades para otros. O sea, el sistema capitalista ese nos está haciendo un favor a los proletarios. Va a satisfacer nuestras necesidades. Por eso los pobres producen y producen y producen, dice Marx. Porque van a satisfacer las necesidades del proletario. Oculta una realidad, crea una apariencia falsa de que el fin del sistema capitalista es satisfacer las necesidades sociales, y esa no es. Es adquirir más valor porque va a generar capital y con el capital va a generar ganancia. Por eso es que el capitalista se esfuerza. Por eso es que el capitalista va a reanudar una y otra vez la producción y va a vender y va a buscar esas estrategias para vender esas mercancías. Pero entonces se encubre esa realidad. El fin del sistema capitalista dice, bueno, es producir, por producir para satisfacer necesidades sociales. El capitalista convierte la mercancía en dinero. Ojo, pero no como el dinero inicial, sino como un dinero con más valor. El capitalista convierte la mercancía en dinero porque en el ciclo del capital-mercancía presupone el consumo. Presupone que va a satisfacer las necesidades sociales, o sea, el consumismo, el fetichismo. El ciclo del capital-dinero revela el crecimiento del valor del capital, el fin, el motivo, la razón, el objetivo propulsor de la producción, el incremento, el crecimiento de valor. Este ciclo del capital-dinero revela que cuando retorna a sus manos, retorna como más dinero. Entonces eso va buscando el sistema capitalista, más y más dinero. El ciclo del capital productivo promueve la revalorización del capital y la creación de la plusvalía. Nuevamente va a reanudar el proceso, por eso es que crea la plusvalía. Promueve este proceso para generar más capital por la creación de la plusvalía. Así se relaciona directamente en el ciclo del capital-mercancía. Su objetivo es el crecimiento del valor del capital. Por eso promueve la revalorización, o sea, el incremento del capital por la creación de la plusvalía. Así funciona. Muy bien, jóvenes, ¿alguna duda hasta el momento? ¿Vamos bien? ¿Está claro? ¿Me indican, por favor? Sí, todo bien.